Hola, bendiciones. Espero que estemos viviendo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, esa paz que Él mismo nos dejó, que es una herencia, es una promesa que tenemos en nuestra vida, y ojalá que estemos viviendo conforme a esa paz, sin importar lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, lo que esté pasando alrededor nuestro. Sé que cuando estamos atravesando situaciones difíciles, no es fácil el pensar en esa paz, pero es lo que nos queda. Él no dijo que tendríamos una vida sin problemas, dijo que tendríamos paz en medio de esos problemas. A eso se refiere cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque la paz que hay en el mundo, aparte que es una paz falsa, una paz ficticia, es una paz que también dura muy poco. Vamos a entrar de lleno entonces al pasaje sobre el cual estaremos meditando en esta ocasión, que se encuentra en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo que escribió a esta iglesia en Éfeso. Ahí en el libro de Hechos nos comenta el amor tan grande que Pablo sentía por esta iglesia, así como por todas aquellas iglesias que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Él colaboró como fundador. Bueno, también aquí donde nosotros estamos viviendo en este país, en España, también el apóstol Pablo anduvo aquí como misionero. Eso es lo que ha sido un apóstol: predicar las buenas nuevas. Y la palabra apóstol, apóstolus o apóstolus, significa enviado. Y la traducción es un siervo que levanta polvo para servir a su Señor. Y Pablo así se autodenomina: Pablo, el apóstol del Señor. Un oficio al cual Dios lo llamó. Y con esto quiero decir también que este oficio del apostolado, como el del profeta, son oficios que ya cesaron, que ya no están en continuidad. Así que si usted hoy en día escucha el apóstol tal, el profeta tal, estos no son auténticos, no son verdaderos. Son como la Biblia lo dice. Y la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere más a los falsos maestros. En el Antiguo Testamento sí que habla de los falsos profetas. Pero aquel que se autodenomine hoy en día profeta o apóstol son falsos, porque ya cesaron. De eso estaremos hablando en otro video. Así que en esta carta, en el capítulo 2, verso del 1 al 3, dice: con todo ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También en estas cosas vivimos nosotros. También estas cosas vivimos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás. En ese momento en el cual, como creyentes, nosotros confiamos, o en ese momento de nuestra vida en el cual nos encontrábamos perdidos, pero que confiamos, que creímos en Cristo Jesús. Me refiero a ese momento en el cual el Espíritu Santo nos convenció de pecado. En ese momento muchas cosas maravillosas pasaron en nuestra vida. Aquí nos dice que pasamos de muerte a vida, o sea, estábamos muertos. Y quizás usted diga: no, yo siempre he estado vivo, muertos los que están en el cementerio, muertos aquellos a los que ya pues el médico forense dictaminó sobre ellos una causa de muerte y que realmente están muertos y que ya no respiran, ya sus células están completamente muertas todas. Esos son los muertos. La Biblia define muertos a todos aquellos que están separados y alejados de nuestro Dios. Esos son los muertos. Muertos que viven físicamente, pero que espiritualmente nacen muertos. Esto debido a la caída de Adán y Eva, que se nos explica ya en el libro de Génesis. Pero en ese momento en el cual hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, en ese momento muchas cosas maravillosas pasaron.
Pasamos de muerte a vida. Nuestros pecados presentes, pasados y futuros fueron perdonados. Pasamos a ser parte de la familia de Dios, de la maravillosa familia de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. La Biblia no enseña que toda la creación sea hija de Dios. Y cuando me refiero a la creación, me refiero a la creación humana. La Biblia no lo enseña. Si la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso del 11 al 12. Los hijos de Dios, de acuerdo entonces a este versículo, son aquellos que le han recibido. Y para que entendamos más qué es eso de que le recibieron, en el versículo que más se conoce en todo el mundo, Juan 3:16, se nos explica a qué se refiere los que le recibieron. Porque en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, que ha dado o que da. Aunque Jesucristo murió una sola vez por nuestros pecados, es necesario que Él esté viniendo a cada momento, por cada generación, a morir por esos pecados. Una vez bastó para siempre. Pero cuando dice que dio, está diciendo que ha dado, que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? El que cree. Recibirle es creer. ¿Creer qué? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vivió una vida santa, una vida sin pecado, que murió en esa cruz por nuestros pecados, cuando los que deberíamos de haber muerto en esa cruz somos nosotros, pero que Él murió en esa cruz y que con ese sacrificio pagó todos los pecados de la humanidad, pero que no se quedó ahí, sino se quedó en una persona que vino, murió y ya estuvo, sino que al tercer día Dios Padre le levantó de entre los muertos, le resucitó. Que Dios Padre lo había profetizado en el Antiguo Testamento. Cada detalle de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cada aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que al momento en el cual Él viniera, hace casi 2000 años, aquellos que creyeron en ese momento supieran que Él era el Mesías. Esas profecías no son deseos antojadizos de Dios para hablar, pues no tengo nada que hacer y le voy a poner palabras en la boca a este profeta o a aquel otro profeta. Y a ver, Jeremías, como no tengo nada que hacer, di tú esto. No, eso tenía un propósito divino. El propósito de que los que vivieron en ese momento le reconocieran. De que en ese momento, uno de sus ciertos discípulos llegara donde otro y le dijera, hemos encontrado al Cristo. Para que la mujer samaritana reconociera que con el que estaba hablando era del que hablaban las Escrituras. Y en ese momento en el cual nosotros creímos, entonces estas cosas maravillosas pasaron. Pasamos de muerte a vida. Ya no estamos en nuestros delitos y pecados. Eso sería suficiente para que usted y yo vivamos una vida plena, una vida llena de gozo, una vida llena de paz. Aunque antes, dice la palabra, éramos enemigos de Dios, pero Él nos reconcilió en Cristo. En esa cruz, estando en esa condición, Cristo crucificado, aunque algunos dicen que no murió así, que murió de esta manera, ¿cómo haya sido que haya muerto? Lo importante es eso, que murió para pagar nuestros pecados y que resucitó, que la muerte no tuvo poder para sostenerlo. Y ahí, en ese madero, allí se juntaron, dice, la justicia y la gracia. La justicia cayó sobre el inocente, sobre el que no había cometido pecado. ¿Para qué? Para que en su gracia usted y yo fuésemos salvos. Usted y yo pasáramos de muerte a vida. Usted y yo fuésemos hijos de Dios. Ya no hijos de desobediencia, sino que hijos de Dios. Para que usted y yo ya no anduviéramos conforme a la corriente de este mundo. Y cuando habla del mundo, por favor no piense en el globo terráqueo, sino la palabra aquí es cosmón o cosmo, que significa un sistema de ideas, y unas ideas que son contrarias a todo lo que dice la palabra de Dios, a todo lo que dice el consejo de Dios.
El mundo y sus ideas y sus ideologías, por muy buenas que éstas sean, por muy buenas intenciones que hayan tenido los padres de esas ideologías, como se nos enseñaba allá en la universidad, los precursores de las ciencias políticas, por muy buenas ideas que estos hombres hayan tenido, son inventos de hombre y están contaminados con el pecado. Y están contaminados con la avaricia, con la codicia. Ojo, que no estoy diciendo que los creyentes no debemos de involucrarnos en política. No, en la Biblia hay una gran cantidad de versículos donde dice cuáles deben de ser nuestros deberes para con la sociedad en la cual estamos viviendo. Pero la Biblia lo que sí dice es que no debemos de poner nuestra confianza en ningún político. Y aquellos que hemos puesto nuestra confianza, y aquí yo me meto al saco también porque me pasó, pues nos hemos llevado decepciones, nos hemos llevado fiascos. ¿Por qué? Porque son humanos, humanos que pecan, humanos que, como dije, están contaminados con el pecado. Humanos que se dejan llevar por sus intereses propios, en lugar de los intereses de la población que los escogió para que estuvieran en esos cargos públicos. Así que la Biblia no condena eso, pero sí condena que pongamos nuestra confianza en ellos. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que ahora usted ya lo sabe. Usted ya no tiene que andar conforme a las corrientes o a las ideas de este mundo, sino meditar en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios sea la que nos muestre ese camino que a Dios le agrada. Te mostraré y te haré entender el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así lo dice el salmista. Dios le bendiga. Hasta la próxima.